vamos a comunicarnos con la ciudad de Mendoza, con Noelia Villafañe de la asociación, no es sindicato, es la Asociación de Monotributistas de Argentina. Una asociación que se está planteando la financiación de los monotributistas de todo el país, porque es uno de los sectores más afectados por la crisis económica y en este momento por la pandemia. Así que vamos a escuchar a Noelia Villafañe que nos cuente las presentaciones que están haciendo y cómo está funcionando. Buen día, Noelia. Buen día, Pancho. Bueno, muchas gracias por el espacio y buen día para toda la audiencia. Contanos un poco cómo es te han hecho presentaciones, acá hemos comentado algunas presentaciones que han hecho al Congreso de la Nación, y cuál es la situación realmente de los monotributistas. Acá hemos comentado muchas veces que hay sectores que quedan muy debilitados con toda esta política, se han favorecido, se han dado plata para los 10.000 pesos para la gente que queda sin trabajo, la gente adicionales para gente que tiene la asignación universal, así varias cosas. Pero hay sectores que quedan bastante desprotegidos, especialmente los monotributistas. Comentanos un poco. Tal cual, nosotros desde el mes de marzo, cuando ya veíamos cuáles iban a ser las consecuencias económicas, dijimos, justamente representamos nosotros desde nuestra institución, que como bien dijiste es una asociación que se denomina MARA, Monotributistas, que significa Monotributistas Asociados República Argentina, la única a nivel nacional que tiene como uno de sus objetos poder defender y proteger los intereses de los monotributistas. En ese momento nosotros, al darnos cuenta de la situación, dijimos, el monotributista es ese sector de la sociedad que si no trabaja no come, y de hecho trabaja enfermo, porque es así de literal, Pancho, si no trabaja no come. Nos vamos a encontrar con que justamente tiene un poder de ahorro nulo, se va a encontrar sin poder trabajar y es necesario poder ayudarlo porque si no, lamentablemente, iba a terminar cayendo. Entonces, por el mes de marzo nosotros elevamos un proyecto de ley declarando la emergencia económica, financiera y tributaria del sector, donde establecíamos una serie de medidas para poder darle alivio a todos los monotributistas de todas las categorías a lo largo y ancho del país. Como bien sabés, el Congreso dejó de sesionar y entonces quedó el reclamo en el ámbito nacional, pero tenía que pasar al Poder Ejecutivo Nacional para que se pudieran dictar medidas conforme a lo solicitado. Bueno, estuvimos luchando, haciendo mucha prensa a nivel provincial, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y nos abrió las puertas Jorge Lanata para hacer una entrevista, que eso también ayudó mucho y nos impulsó. Y nosotros presentamos, luego de muchos intentos, un pedido de mesa de diálogo, ¿sí?, para que el presidente de la Nación y el ministro de Economía nos recibiera para conocer la realidad del sector. Porque nosotros estamos pidiendo un bono económico para todas las categorías, sí, por el solo hecho de ser monotributista, porque creemos que el monotributista es el que le pone el hombro al país, paga sus impuestos, se esfuerza a diario y hoy, al estar sin ningún tipo de ingreso, es necesario al menos garantizar el sustento alimentario. También pedimos la exención del pago del monotributo, que esta sería una medida que no la deberíamos ni estar hablando en este momento, es algo que debería haber salido en un principio, ante 0 ingresos que corresponda a 0 tributos, sino es totalmente injusto que el monotributista siga pagando el monotributo porque no puede, no tiene ingresos. Y la otra medida también que habíamos solicitado, entre varias medidas, es la línea de financiamiento con tasa bonificada y plazo de gracia. Esto lo logramos. Fuimos escuchados con respecto a estos créditos a tasa cero. Estos créditos están pensados para aquellas personas que en este momento los gastos fijos se les siguen devengando por el mero transcurso del tiempo. Nosotros siempre hacíamos alusión, por ejemplo, al caso del peluquero que alquila un local para tener su peluquería y hoy, al estar cerrado,
tiene que pagar alquileres, tiene que pagar servicios y demás gastos fijos. Entonces iba a encontrar luego de el periodo de cuarentena que iba a tener que salir a la calle y se iba a encontrar con una deuda muy grande que no le iba a poder solventar. Sabemos muy bien que el monotributista es pequeño contribuyente, entonces no tiene poder de crédito bancario y va a tener esta persona dos alternativas: o financiarse a una tasa de interés alta o cerrar las puertas de su actividad económica, y esto es lo que no podemos dejar que suceda. Luego de estar explicando esto y que se comprenda la realidad del sector, bueno, ayer anunciaron esta medida desde el gobierno nacional de los créditos a tasa cero para todos los monotributistas de todas las categorías. Esto es un avance, es un logro, obviamente que queda también los otros puntos que estamos pidiendo para darle alivio al sector, pero lo importante, Pancho, es que ya nos abrieron las puertas desde el Poder Ejecutivo Nacional. Como te dije, somos una institución muy nueva, abrimos nuestras puertas en septiembre del 2019, nos encontramos con esta pandemia donde tuvimos que salir a defender al monotributista y bueno, que nos hayan reconocido como institución y que ya esta mesa de diálogo ya tenga un número de expediente en el Ministerio de Economía y que hayan escuchado el reclamo donde uno de esos puntos era lo que estábamos solicitando. Para nosotros es un gran avance, porque además, como lo mencionamos en este pedido de mesa de diálogo, que no es tan solo pedir, sino también dar. Entonces nosotros nos pusimos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para poder elaborar estrategias para el día después. ¿Por qué? Porque cuando salgamos todos a la calle, luego de este periodo de aislamiento, nos vamos a tener que enfrentar, Pancho, con una crisis económica atroz. Entonces, nosotros lo que propusimos es esto, es elaborar estrategias. Tenemos nucleados monotributistas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, podemos conformar diferentes cadenas de valor y bueno, trabajar como siempre lo ha hecho el monotributista, poniéndole el hombro al país y ayudando al Estado para seguir avanzando. Entonces, me parece que ese también ha sido uno de los puntos para que el Poder Ejecutivo nos abra las puertas, porque está frente a una institución que no tan solo protege y defiende los intereses del monotributista, sino que también actúa y quiere lograr que la Argentina se encuentre un poco mejor luego de toda esta pandemia. Atendeme, ahora una decisión que había tomado el Gobierno de la Nación era incluir al ingreso familiar de emergencia, o sea, los 10.000 pesos, en la categoría C y D, que no estaban contempladas del monotributo. ¿Eso tiene alguna importancia para ustedes? Yo la verdad que no conozco bien qué significa, digamos. Bueno, el monotributista, factura por niveles, o sea, tributa por niveles de facturación. Entonces, lo que le hemos estado nosotros reclamando al Estado es que comprenda la realidad del monotributista. ¿Por qué, Pancho? Porque, por ejemplo, cuando se anunciaron esas medidas de poder ampliar el ingreso familiar de emergencia a las categorías C y D, siendo que muchos A, B y monotributistas sociales fueron excluidos de este ingreso familiar de emergencia porque no pasaron todos los requisitos que deberían haber pasado. Entonces dijimos, bueno, le quieren dar a la categoría C y D, cuando en realidad todas las categorías hoy no están teniendo ingresos. Pero lo que nos llamó la atención es que se manifestó desde el gobierno en que la categoría C y D pertenecía a la clase media. Entonces dijimos, bueno, realmente hay un desconocimiento de la realidad del sector, porque lo que uno factura, Pancho, no es lo que uno recibe como ingreso de bolsillo, ¿sí? Por ejemplo, el que factura 35.000 seguramente tiene gastos para poder realizar su actividad de 20.000, entonces su ingreso
de bolsillo es de 15.000. Otro ejemplo, por ejemplo, el de la categoría E, una persona que es comerciante que compra y vende zapatos, compra zapatos por 45.000 y los vende por 60.000. Bueno, su ingreso de bolsillo es de 15.000 y esta persona está en la categoría E y queda fuera de todo tipo de medida. Entonces, por eso solicitamos nosotros esta mesa de diálogo para que el presidente de la Nación y los ministros pudieran comprender la realidad del sector y que lo que estamos pidiendo es sumamente lógico y necesitamos estas medidas para darle alivio a todos los monotributistas que hoy por hoy se sientan realmente decepcionados, sí, porque dicen yo soy el que pago los impuestos, yo soy el que trabajo día a día. Entonces nos preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos damos de baja de manera masiva? Porque podría ser el mismo día, a la misma hora, darnos todos de baja ante la falta de medidas económicas. Entonces yo lo que les decía, calma, veamos, a ver, ya estamos, ya hemos hecho un camino muy grande, estamos en la recta final, veamos cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos siguen los medios internacionales, como por ejemplo Brasil y Colombia, que están siguiendo paso a paso, minuto a minuto la lucha. Entonces, si de repente se dieran de baja, no importa la cantidad, por ejemplo, 1.000 monotributistas el mismo día y a la misma hora se dieran de baja. Bueno, el mensaje para los medios internacionales sería que el Estado le dio la espalda a la cultura del esfuerzo, por más que hayan sido 1.000 monotributistas. Y eso es ese mensaje que va a tener un impacto social muy fuerte para el mundo, es algo que no podemos permitir, ¿sí? Porque, bueno, a mí me preguntan y me dicen, ¿por qué este gobierno nos da la espalda? Y yo digo, a ver, el monotributista ha sido invisible en este gobierno y en todos los gobiernos. O sea, el monotributista siempre ha sido invisible, pero porque no ha podido reclamar junto a una institución. Es la primera vez que el monotributista se encuentra, como quien dice, respaldado por una institución. Y por eso es importante el reclamo que nosotros llevamos al gobierno, nucleando a todos los monotributistas. Sí, eso a mí me parece muy importante porque, digamos, que hay una movilización de los propios interesados, porque si no queda como política de gobierno que sale o no sale. Creo que la política del gobierno nacional ha sido muy clara, en el sentido de que se parte de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No olvidemos la crisis del 2008, lo que se preocupó el sistema fue salvar los bancos, que la gente se muera, no importaba. En cambio acá se está planteando de abajo hacia arriba, pero si la gente no se mueve, también tenemos cosas que hay que arreglarla, porque está dentro de ese pensamiento. Ahora hay que completarlo, como decía vos, a veces se confunde. Yo discuto mucho el tema de clase media, porque clase media se toma en términos económicos. En realidad clase media no es un problema económico. Yo soy maestro y los sueldos nuestros están por debajo de la línea de pobreza, o sea que habrá que somos clase media, un problema cultural, no es económico. Entonces hay que ver qué significa eso. La realidad es que hoy uno de los más perjudicados es el monotributista, porque como vos decías, un peluquero le pueden pagar al empleado, porque el Estado paga eso, le pueden dar un crédito para que pague la deuda, le pueden salvar el alquiler, pues si se congela el alquiler, pero ¿con qué come? Claro, tal cual. Por eso yo digo que se tienen que dictar medidas integrales, donde, bueno, hoy el tema del crédito, de la tasa cero, es un gran paso, pero también necesitamos la exención del pago al monotributo, que, a ver, está sumamente justificado, porque ante cero ingresos corresponde cero tributos, y el bono económico para todas las categorías que le permitan el sustento alimentario a todos los monotributistas. ¿Qué pasaría si el monotributista se da de baja, Pancho, que es lo que no debemos permitir? Le va a costar muchísimo volver a confiar en el Estado para volver a darse de alta. Mira, entonces cada vez nos vamos a encontrar con economías más informales, y eso es lo que no tenemos que permitir, porque si no el pronóstico económico frente a toda esta crisis que mencionamos va a ser terrible.
Sí, claro, yo creo que eso es fundamental entender de que bueno, plantea el presidente, si acá la base económica está en la pequeña y mediana empresa, no en la gran empresa. Hoy una gran empresa no toma empleados, no produce nada, prácticamente. Usted escuchaba que el dueño de Mercado Libre no le convenía el negocio y se fue del país. El pequeño empresario no se puede ir a ninguna parte, a dura pena que se mantiene. Tal cual, yo digo que los monotributistas es el lubricante del motor de la economía. Es el motor de la economía, eso está planteado como política nacional. Fuerza día a día. Entonces hay que, ahí hay cosas que sí son importantes ver, el análisis. El otro día escuchaba una discusión, un periodista y un empresario de una empresa que tenía 100 empleados, una fábrica. Y el periodista decía, es una pequeña empresa, y el empresario dice, no, yo no soy pequeña empresa, soy mediana empresa, que es otra cosa, tiene espalda, tiene otra cosa. En cambio, pues hay que ver, es muy importante la lucha para que esto se esclarezca y se vea, si estamos hablando que la pequeña y mediana empresa son la base económica del país, bueno, hay que sostenerla, ¿no? Obviamente, es la estructura. Yo digo que cuando tengamos que salir de esta crisis económica, cuando tengamos que salir a la calle luego de este periodo de aislamiento, el monotributista, la pyme va a cumplir un rol fundamental para poder acompañar al Estado. Si no, el Estado no va a tener fondos tampoco para poder ver de qué manera sortea todos los obstáculos de la economía. Entonces, por eso es muy importante cuidar al monotributista. Y es muy importante luchar junto a una institución que, como digo, es la única a nivel nacional, que es Mara, monotributistas. Invito a todos aquellos monotributistas que nos desconocían y que no sabían toda esta lucha que ya habíamos hecho y que estamos ya en la recta final para lograr los resultados, que nos acompañen, que les pongan me gusta a la página de Facebook, que es Mara Monotributistas, que se sumen gratuitamente ingresando a www.monotributistasasociados.com.ar y que bueno, y que aprovechen la institución tanto por estos reclamos a nivel nacional como también los reclamos a nivel provincial o municipal, que cuenten con nuestro apoyo, que es muy importante esto, porque el monotributista ya no está solo, ¿sí? Y esto es así, está acompañado por una institución que siempre va a tener las puertas abiertas para poder respaldarlo. Bueno, muchísimas gracias, realmente lo felicito. Creo que acá en Tucumán tienen también una filial, algo por el estilo, ¿no es cierto? Ahora nosotros abrimos nuestra sede en la ciudad de Mendoza, que fue el 13 de septiembre del 2019, abríamos en Capital Federal en mayo, con todo esto de la pandemia no pudimos abrir, y teníamos previsto abrir en Tucumán y en Córdoba posteriormente. Nosotros ahora estamos armando un equipo a medida que la gente se va sumando de las diferentes provincias, y ya estamos armando un equipo en Tucumán de la gente que se va sumando. Por eso es importante que se sumen, que propongan, de ver de qué manera podemos ir haciendo que la institución, que ya tiene un alcance nacional, pueda tener representación en cada punto del país. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Felicito realmente porque creo que la movilización de la gente es la que va a producir los cambios. Si la gente no se mueve, es muy difícil. Entonces creo que es lo que yo digo siempre, de que, a ver, quejarse, y sí, quejarse es fácil, pero bueno, luchar contra viento y marea y después ver estos logros de que uno es escuchado es magnífico, es lo que te llena el alma y te da energías para seguir impulsándonos. Entonces, bueno, esta mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo Nacional, yo sé que se tiene que definir en los próximos días, no más del miércoles, y bueno, esto va a ser algo que le va a dar mucho alivio también al sector para este gran paso que ya hemos dado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Y bueno, acá está la puerta de la radio siempre abierta para la difusión, lo que necesiten. Y para, bueno, espero que la próxima comunicación ya tenga aún mejores noticias. Un beso muy grande, Pancho, y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. Claro. Ya no estás solo, estás junto a Mara. Mara.
Monotributistas Asociados, República Argentina. Ingresá a www.monotributistasasociados.com.ar. Estás junto a Mara.